Hola, continuamos esta serie de vídeos sobre la física de segundo de bachillerato y para este segundo vídeo pues vamos a tocar también una cuestión, un tema que es muy importante y es muy fácil. Así que vamos a poner un nombre, sí, vamos a hablar de algo tan llamativo como la ley de Newton de la gravitación universal. Con ese nombre es algo que es irrenunciable dentro de lo que uno debería estudiar o dentro de lo que uno debería saber para andar por la vida, dicho así con toda franqueza. ¿Y qué dice la ley de Newton de la gravitación universal? Bueno, pues vamos a aprovechar también este punto de teoría para recordar cómo debemos plantear estas cuestiones de teoría. Y quizá a todos nos viene a la mente esa famosa fórmula que tan grande y tan llamativa que está en los supuestos apuntes y en los libros, y es por donde queremos empezar, ¿no? Pues venga, pues me la sé, la pongo. Pues no. Ya de entrada debemos recordar que una pregunta de teoría no conviene empezar con una fórmula, sino que conviene empezar con un texto o algo que diga qué es lo que vamos a contar. Aunque esa fórmula la tenemos en la cabeza, ¿vale? Y esa fórmula va a ser nuestra chuleta mental. La vamos a poner ahí un poco aparte, en pequeño, para ver exactamente cuál es esa referencia a la que vamos a acudir, y es, como bien sabéis, la famosa fórmula de la fuerza gravitatoria de Newton, ¿vale? Bueno, pero lo dicho, no vamos a empezar por ahí, sino que vamos a recordar esa filosofía de la que hablamos en el vídeo anterior, de cómo a partir de una chuleta, de una fórmula, en este caso, leyéndola bien, podemos enunciar algo que parezca que es algo importante y encima bien contado, ¿no? Bueno, pues esta fórmula se puede leer de dos maneras. Una, leerla tal cual, ¿sí? Diciendo lo que es cada cosa, y eso nos va a exigir saber qué es la G y qué es la R, etcétera. Vamos a decirlo con la máxima precisión. Pero como estamos hablando de hacer una teoría muy bien contada, vamos a intentar enunciarla al estilo de como lo enunciaría Sir Isaac Newton en el siglo XVII. Y sí, dijo algo así como que, lo digo ya, el enunciado de la ley de la gravitación universal dice que todos los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿vale? Esto es leer la fórmula, pero un poco al estilo clásico, es decir, no hemos nombrado para nada la G, en lugar de hecho hemos hablado de proporcionalidad directa, inversa, bueno, pero es decir lo mismo, ¿vale? Si lo queremos enunciar bien, habría que decirlo de esa manera. Que no me quiero complicar tanto la vida, o no me sale hablar con lenguaje del siglo XVII, pues podemos contarlo de una forma un poco más siglo XXI, pues que la fuerza de atracción entre cualesquiera dos masas es igual a una constante universal, luego iremos detallando qué es cada cosa, por el producto de sus masas partido por el cuadrado de la distancia que los separa. Bueno, pues dicho así también estaría bien, es más elegante lo otro, pero dicho así también vale, ¿vale? Así que este sería el enunciado, lo que pondríamos al inicio de la ley de Newton de la gravitación universal, ¿vale? También convendría decir el contexto en el que se enunció, ¿eh? Entonces sí que no estaría de más decir que esto se enunció dentro de un libro importantísimo de la física que fue escrito por Isaac Newton en el año 1687, que son los famosos Principia Mathematica de Newton, ¿vale? Pues en ese contexto de finales del siglo XVII, Newton, junto con las tres leyes de la dinámica, enuncia esta ley de Newton de la gravitación universal, ¿vale? Y una vez que la hemos enunciado, sí que la podemos poner. Pero puestos a ponerla, pues vamos a intentar ponerla mejor todavía que esto, ¿eh? Esto es una chuletilla, pero para enunciar bien una ley tan importante como esta, hay que ir a algo un poquito más técnico. ¿Y qué es lo que vamos a escribir aquí? Pues vamos a escribir la misma ley, pero de otra manera. Un poquito más, más detalle, ¿no? Esta sería la forma con la que deberíamos escribir la ley de Newton de la gravitación universal en una pregunta de teoría. Para los problemas, con esto nos vale, pero si quiero hacer bien una pregunta de teoría, la tengo que poner así. ¿Por qué? Pues el matiz importante está en esta flechita que hemos puesto aquí. Aquí estoy explicando cómo es la fuerza, y la fuerza es un vector. Entonces, si la fuerza es un vector, deberé expresarlo como una fuerza. Y este UR pues va a ser el famoso vector unitario que nos ayuda a escribir vectores. Generalmente utilizamos los I's y los J's porque estamos en ejes cartesianos, ahora veremos qué es el UR, ¿vale? Mientras que aquí, pues simplemente me estoy conformando con el módulo de la fuerza, ¿vale? Eso me viene bien para enunciar la ley de la gravitación universal, pero si luego quiero escribirla para una pregunta de teoría, la escribimos así. Entonces, repetimos, ley de Newton de la gravitación universal, tiene el texto en el que enunciamos más o menos qué es lo que dice esa ley, ¿sí? Tiene la fórmula
que viene escrita de esta manera, y siempre cualquier pregunta de teoría debe tener un tercer elemento. Y el tercer elemento es un dibujo que represente aquello que estamos contando. Y si aquí estamos hablando de la fuerza de atracción entre dos masas, pues el dibujo que vamos a hacer va a ser un dibujo de dos masas. Vamos a poner una grande y otra pequeña, que es lo clásico. Una masa aquí grande, vamos a llamarla M. Aquí una masa algo más pequeña. Y aquí pues vamos a pintar la fuerza de atracción. Y esta masa M ejerce sobre esta otra masa una fuerza gravitatoria atractiva, tal como lo he pintado así. Y es esto lo que estamos representando aquí. ¿Y qué es el U sub R? Pues es un vector unitario que me está diciendo cómo es, cuál es la dirección de esa fuerza. Y es una fuerza que lleva la dirección radial, este es el UR, pero claro, el UR lleva dirección radial hacia afuera. Entonces, como la fuerza es atractiva, pues para cambiar el sentido, pues le ponemos el signo menos, ¿vale? Y con esta expresión de la fórmula y con este dibujo, incluso puedo aquí añadirle un detalle importante, y es que la distancia que la separa es R, pues estaría enunciando muy bien la ley de Newton de la gravitación universal. Una ley importante, sencilla, con su fórmula y su dibujo, ¿vale? Una vez contamos estas tres partes, repito, el enunciado de la ley, con más o menos arte, leer la fórmula bien escrita y el dibujo, pues un apartado que es obligatorio en esta ley de la gravitación universal es repasar punto por punto qué es cada cosa, qué es cada uno de los términos que aquí aparecen. Algunos son muy obvios, otros menos, y hay que comentarlos, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a decir de cada uno de esos términos? Pues vamos a empezar por la fuerza F. Pues de la fuerza F hay que decir que es una fuerza que es universal. Y eso significa que cualesquiera dos masas del universo se van a atraer con mayor o menor intensidad, dependiendo de otros factores que veremos en la fórmula. Pero es una fuerza de atracción que existe en todo el universo. Y esto es algo que ahora quizá estamos acostumbrados, porque el universo lo vemos como algo muy próximo, pero en ese contexto, pues parecía que el mundo terrestre funcionaba con unas leyes y fuera pues funcionaban otras, ¿no? Y aquí pues la magia de Newton fue que la misma fuerza que me describe la caída de las manzanas, ¿sí? Las manzanas caen debido a esta fuerza, pues es la misma fórmula que describe, que me ayuda a entender la rotación de la Tierra en torno al Sol, o que en este siglo XX y siglo XXI nos permitirá entender cómo y por qué giran las galaxias. Incluso la propia expansión del universo se puede explicar con esta misma fórmula. Realmente es una ley muy universal, ¿vale? Por eso se pone tan a lo grande este carácter universal de la ley. Fuerza que es universal, insisto. Seguimos por orden. Siguiente término que ahí aparece, la letra G. Pues la letra G hay que decir que es una constante, se llama constante de la gravitación universal, y esa constante es que es constante para todo el universo, ¿eh? Da igual dónde estén esas masas, que estén en el vacío, en el aire, en el agua, da igual. Siempre va a valer lo mismo. ¿Y cuánto vale esa constante tan importantísima? Pues vale un número que casi sin querer nos acabamos aprendiendo de memoria. 6,67 por 10 elevado a menos 11. Bueno, pues que quede claro que puesto así no significa nada. Lo que hay que poner es siempre las unidades de lo que estamos escribiendo. Y esa G tiene unidades. ¿Qué unidades tiene? Pues no hay que aprendérselas, hay que pensar un poquito. Aquí de lo que se trata es de despejar la G. Y si yo despejo la G de la fórmula, me dice que la G es F R cuadrado partido por la masa y por la masa. ¿Y para qué despejo la G? Pues para saber sus unidades. Si yo veo que la G es eso, la G sí o sí se expresará en, voy leyendo la fuerza de newtons, distancia en metros cuadrados, y kilogramos por kilogramos cuadrados. Suena horroroso, pero es lo que hay que poner, ¿vale? Bueno, pues estas son las unidades, por cierto, unidades internacionales. Utilizando otro sistema de unidades serían otro número distinto y, por supuesto, otras unidades distintas. No los vamos a emplear, ¿vale? Estos son los que se emplean casi siempre. ¿Y qué es lo importante de esta G? Lo he dicho, que es universal. Y la siguiente cosa importante es que es un número realmente muy pequeño. Esta constante gravitatoria tan pequeña hace que la fuerza gravitatoria sea en general muy débil. Y aquí está una cuestión muy paradójica, porque siendo tan débil es quizá la fuerza más evidente. Efectivamente, todas las cosas caen por la acción de la gravedad, por la fuerza gravitatoria. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque para que esta fuerza sea visible, sea evidente, pues con una G tan pequeña hace falta que alguna de las dos masas sea una masa muy grande.
y da la circunstancia de que el universo tiene masas muy grandes en forma de planetas, como este que tenemos aquí abajo, la Tierra, la Luna, y que digamos del Sol, el núcleo galáctico. Pues son esas masas tan grandes las que hacen que estas fuerzas sean muy evidentes, pese a tener una constante gravitatoria tan sumamente pequeña, ¿vale? Así que esta es la curiosidad que podemos decir de la constante de la gravitación. Seguimos, por no tenernos más de la cuenta. Las masas m y m son las masas que interactúan, eso creo que es bastante obvio, pero sí que hay que decir algo de la r. Esa r, a veces la nombramos como radio, y no está bien. R es la distancia que separa las dos masas. Y es la distancia que separa las masas, pero cuidado, la distancia que separa hasta el centro de las masas. Cuidado que esto habría que dibujarlo hasta ahí, hasta adentro. Y esto es importante porque si yo considerara solamente la distancia que hay de contacto, pues cuando las cosas están en contacto una con otra, no hay distancia, se deberían atraer con una fuerza infinita. No, no pasa eso. Siempre hay que medir la distancia hasta el centro de masas de los objetos. De hecho, la atracción gravitatoria que me ejerce la Tierra, si yo lo quisiera calcular, aquí introduciría mi distancia hasta el centro de la Tierra, no la distancia hasta la superficie, si no sería un error casi. Y por eso aquí, para calcular el peso de los cuerpos, se utiliza el radio de la Tierra, ¿vale? Así que ya hemos dicho estos matices importantes sobre estos términos que aparecen en la ley de Newton de la gravitación universal. Podemos decir algo más. Abundando en esta idea de que es una fuerza universal, es la responsable del peso de los cuerpos. ¿Y qué es el peso? Pues el peso es la fuerza con la que la Tierra, gravitatoriamente, atrae a los cuerpos que se encuentran en sus proximidades, la Tierra u otro planeta, ¿vale? Y ese peso de los cuerpos, pues ya podemos entender que va a depender, por supuesto, de cuál es la masa del planeta que me atrae, la masa del cuerpo que se siente atraído y de lo lejos que estemos, ¿vale? Podemos incluso deducir que nuestro peso sería menor si me alejo de la Tierra. Es algo bastante obvio, es decir, cuanto más lejos estoy, menos siento la atracción gravitatoria. Quiero aclarar aquí que he hablado de peso, de atracción gravitatoria, fuerza gravitatoria. Hay muchas palabras para decir lo mismo. Tanto el peso como la gravedad, la fuerza gravitatoria, todo hace referencia a esto. Pasa que cuando hablamos de cuerpos en el entorno de la Tierra que caen para abajo, pues se dice que les atrae el peso. Pero el peso es ni más ni menos que una manifestación de la fuerza de Newton de la gravitación universal, ¿vale? Si hablamos de peso, también conviene que recordemos la diferencia con la masa. El peso, como acabamos de decir, depende del planeta que tenemos bajo nuestros pies, ¿sí? Y de lo lejos que estemos de él. Pero la masa, no. La masa es la cantidad de materia que tenemos. Ese conjunto de átomos que constituyen mi cuerpo y mi esencia son los mismos, me vaya a la Luna, me vaya a Marte o me esté flotando en el espacio. La masa no me abandona, son mis átomos. Entonces, la diferencia crucial entre peso y masa, primero, que son dos magnitudes distintas. El peso es una fuerza, se mide en newtons, la masa es una magnitud escalar, se mide en kilogramos, pero es que además el peso depende de allá donde nos encontremos, mientras que la masa siempre es la cantidad de materia que tiene el cuerpo, esa no va a cambiar, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos decir? Estas cosas que decimos hacia el final pues serían ese complemento con el que intentamos adornar un poco la pregunta, pues para demostrar que no solamente sabemos lo básico, sino que podemos poner algún añadido, ¿no? Repito, el enunciado, bien enunciado, la fórmula, el dibujo, la descripción de los términos que salen en la fórmula y algún detalle, en este caso, sobre la relación con el peso. Y para terminar, yo creo que es bonito que veamos cuál es el recorrido que ha tenido esta ley de Newton de la gravitación universal, porque ha sido una ley crucial en la historia de la física, pero que a fecha de hoy, pues que no es la mejor ley que tenemos para explicar la atracción o la interacción entre las masas, sino que tuvimos que esperar pues más de 2 siglos a que otro tipo muy listo, que se llamaba Einstein, en el año 1915, pues propusiera una teoría distinta a la atracción gravitatoria de Newton para explicar el por qué las masas interaccionaban. Entonces la teoría que él propuso, por ponerle un nombre, era la famosísima teoría de la relatividad general, y es una teoría completamente distinta de esta y con una ventaja, y es que consigue explicar las cosas o predecir fenómenos con mayor precisión todavía que la ley de Newton de la gravitación. Por poner un detalle,
pues si queremos poner satélites para que nos localicen mediante el GPS, como hace falta muchísima precisión, esos cálculos de satélites del GPS ya no se hacen con la fórmula gravitatoria de Newton, sino que hay que acudir a teorías un poquito más exactas, como es la teoría de la relatividad general de Einstein. Bueno, esto ya es contar demasiado, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, pregunta importante, pregunta que tiene que respetar siempre esos elementos que acabo de decir. El texto inicial, en el que enunciamos bien las cosas. Segundo, una fórmula muy bien escrita, un buen dibujo y luego en este caso una descripción punto por punto de los términos que aparecen en la fórmula y algún añadido y tal, ¿vale? Es una cuestión sencilla y si nos toca responderla, pues que lo hagamos con todos estos elementos para que nos quede muy bien, ¿de acuerdo? Venga.